Ya, a ver, de esta guía de ejercicios de modelado de ecuaciones, hay una parte, esta parte final, no ignórenla, porque el tipo de ejercicio que aparece acá no lo vamos a ver porque no lo alcanzamos a pasar, porque se utiliza factorización y productos notables, ¿ya? Y eso no lo hemos pasado, ni lo vamos a alcanzar a pasar. Y este ejercicio que está acá, que lo pensé en borrar, pero después lo dejé, que es el problema número 10, no entra en las evaluaciones de ustedes de este curso, pero lo dejé porque este es un problema que de repente puede aparecerles en su vida futura, y aparece la resolución, así paso por paso. Entonces yo creo que es como conveniente que le echen un vistazo, que lo tengan ahí en caso de necesitarlo en el futuro. O sea, en lo que corresponde a nosotros es de la pregunta número 1 hasta la pregunta número 9. ¿Ok? Esto no aparece en la evaluación progresiva 2, pero sí va a aparecer en la prueba número 2. ¿Ok? Entonces yo les voy a mostrar, les voy a explicar 2 ejercicios tipo, y después de explicarles 2 ejercicios tipo, vamos a ver el método de resolución de Polya. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, en este ejercicio que aparece acá, tenemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, esto dice relación con aplicaciones, problemas con enunciado que involucren ecuación de primer grado. Por ejemplo, en el problema número 7, dice lo siguiente: un campo rectangular que tiene 20 metros más de largo que de ancho está cercado por 100 metros de malla. ¿Cuáles son las dimensiones del campo? ¿Ya? A ver, por ejemplo, adelantándonos un poquito, el método de resolución de problemas de Polya identifica 4 partes. La primera parte es conocer el problema, ser capaz de definir el problema, tenerlo clarito. Después de eso, generar un plan de acción, o sea, un plan para resolver el problema. El siguiente paso es aplicar, ejecutar ese plan. Y el cuarto paso es como el feedback, que en el fondo el cuarto paso corresponde a mirar hacia atrás, o sea, revisar si es que el plan que aplicamos resolvió o no resolvió el problema. ¿De acuerdo? Para cualquier tipo de problema en general, como que uno podría darse cuenta que esta propuesta de Polya, que es un matemático antiguo, de 1887, que nació más o menos, estuvo como 100 años vivo, así que igual duró todo un siglo más o menos. Eh, este señor lo que propone es que la mejor manera para enfrentar y llegar a resolver un problema es seguir estos 4 pasos. Entonces, por ejemplo, en el contexto de lo que nosotros estamos mirando acá en este problema, lo primero es conocer bien el problema. ¿Cómo uno conoce bien el problema? Leyéndolo así con calma, viendo la información que se entrega, y una de las cosas que parece que no es tan importante, pero yo diría que es una de las principales, es cuál es la pregunta del problema. Y en función de eso, nosotros vamos a ver que vamos a definir las variables que están en juego, cuáles son las incógnitas, cuál es la incógnita en este caso que estamos trabajando con una incógnita, y cuál es la forma en la cual vamos a resolverla, ¿ya? Entonces lo primero es ver la pregunta, dice, ¿cuáles son las dimensiones del campo? Entonces, como nosotros estamos trabajando en ecuaciones de primer grado, con una incógnita, tenemos que definir una incógnita. Entonces, por ejemplo, vamos a definir en este ejercicio CW el ancho del campo. Entonces vamos a pensar que esto es W. Y para ver la otra magnitud, vamos a ver la información que se nos entrega en el enunciado. Dice un campo rectangular que tiene 20 metros más de largo que de ancho, o sea, tiene 20 metros más de largo que de ancho. Por lo tanto, si este ancho es W, esta otra magnitud va a ser el mismo W más 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos dice que tiene 20 metros más de largo que de ancho. Entonces, si esto es W, este es W más 20. ¿Ya? Y dice que está cercado por 100 metros de malla. O sea, lo que mide esto, más lo que mide esto, más lo que mide esto, más lo que mide esto, nos da 100. Entonces nosotros vamos a escribir la ecuación que representa la información que se nos entrega en el enunciado del problema. Entonces uno dice, bueno, este W mide lo mismo que este, pues se supone que es un terreno rectangular. Por lo tanto, W más W nos da 2W. W más 20
más W más 20 nos da 2 veces W más 20. Y esto, la suma de esto que está acá, tiene que ser igual a 100. Desarrollamos y nos queda W igual a 15. ¿Ya? Con lo cual las dimensiones del campo van a ser simplemente 15 y 15 más 20 que nos da 35. Y esa sería la resolución del problema que responde directamente al cuestionamiento que aparece acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, estimados? ¿No? Ya, estupendo. Y aquí hay otro problema interesante. Por ejemplo, dice, un estudiante en un curso de álgebra tiene notas 4,5 y 6,6. Entonces la pregunta es, ¿qué nota debería sacarse en su próxima prueba para tener un promedio cuando hablamos promedio, o sea, considerando las 3 notas de 6, o sea, el alumno aspira a promedio final un 6. Entonces uno dice, bueno, uno sabe que el promedio es la suma de las notas dividido por la cantidad de notas o la cantidad de datos, ¿cierto? Entonces en este caso estamos contemplando 3 notas. Sabemos que una de ellas es un 4,5, la otra es un 6,6 y la otra es una incógnita. Entonces, esta es la ecuación que representa la situación planteada. Perfecto. Y esto que está acá es una ecuación de primer grado, ¿no es cierto? La vamos a resolver. Estoy habilitando mi pizarrita. A ver. Oh, no sé qué pasa. Aquí está. Entonces de acá, si ustedes se fijan, vamos a tener 4,5 más 6,6 más x igual a, el 3 pasa multiplicando 6 por 3, 18, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar que x va a ser igual. Sumamos estos dos y al 18 le restamos eso y nos queda inmediatamente 18 menos la suma de estos dos, nos queda un 6,9. Por lo tanto, el estudiante necesita sacar casi un 7 para poder obtener un promedio 6. ¿Ya? ¿Ok? ¿De acuerdo? Y esa es una muestra de los ejercicios que aparecen acá, donde yo los invito después para que estudien, vayan revisando, están todos resueltos. Como les digo, hasta el problema número 9. ¿Ya? Y eso sería. Hay que hacer una corrección acá. Para aprovechar al tiro, aquí hay que corregir, esto no es día, o sea, está bien hecho el ejercicio. Perdón. Está bien hecho el ejercicio, pero solamente está mal escrito esto que está acá. O sea, en el problema número 6, esta es noche y esta es día. ¿Ok? Esa es la única corrección que hay que hacer. ¿De acuerdo? Ya. Y esto que ustedes tienen acá corresponde a problemas de planteo resueltos con ecuaciones de primer grado, que es lo que entraría, parte de lo que entraría en la prueba 2. ¿Ya? Ok. Entonces ahora les voy a mostrar una PPT. Ustedes tienen esta guía y tienen la PPT en RECO. Entonces ahora vamos a ver la PPT de Polia. Aquí está acá. Ya. Voy a compartirla, denme un minuto. Ya, acá estamos. Voy a apurar, lo estoy pasando como rápido, pero es fundamentalmente porque quiero darles tiempo para que hagamos el ensayo de la evaluación 2. Ya. Bien, entonces, vamos ahora a meternos un poquito más en detalle a la propuesta de este matemático respecto de estrategias para resolver problemas. Ya, bueno, aquí hay un poquito de bibliografía para que sepan en qué año. ¿Ven que vivió casi un siglo? Vivió 97 años. Ya, entonces, lo que él propone, como les dije recién, son para poder enfrentarse y poder llegar a resolver un problema, primero es entender el problema
después configurar un plan, después ejecutar el plan y al final mirar hacia atrás. O sea, ¿qué decimos mirar hacia atrás? En el fondo es ver si el plan funcionó o no funcionó, si pudimos o no, o fuimos capaces o no de resolver el problema. ¿Ya? Para esto primero tenemos que observar lo siguiente. Cuando nosotros estamos frente a un ejercicio y cuando nosotros estamos frente a un problema. Vamos a decir que un ejercicio, cuando uno quiere resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. O sea, uno aplica algo que ya conoce. Para resolver un problema, en cambio, uno hace una pausa, reflexiona, hasta puede ser que ejecute algunos pasos originales que no había conocido antes ni había ensayado antes. Entonces, en términos generales, un ejercicio es algo donde uno aplica algo rutinario, así como por ejemplo resolver la ecuación de segundo grado. No sabe que la fórmula es x igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4c partido por 2a. Entonces uno mira una ecuación de segundo grado, identifica los coeficientes y reemplaza en la fórmula y va a obtener la respuesta. Eso sería un ejercicio, porque uno está aplicando una técnica, algo que conoce, que es rutinario. Y lo que pasa es que cuando uno tiene que resolver un problema, uno ve, bueno, ve todas las herramientas de las cuales dispone, pero a veces para llegar a la solución necesita generar como algunas cosas que, digamos, de tipo original. Y además tiene que ver como cuando uno dice, se me encendió la ampolleta, por acá voy a trabajar esto para poder llegar a la respuesta. ¿De acuerdo? Ahora, hay una cosa importante, o sea, en el fondo es que de alguna manera en los problemas uno tiene que usar una especie de paso creativo en la solución. ¿Ya? No importa si es pequeño o grande el paso, pero la única manera de poder llegar a la solución es que uno también aplique creatividad. ¿Ya? Ahora, un cuestionamiento, una situación va a ser un ejercicio o va a ser un problema, siempre tenemos que considerar dependiendo de a quién se ha dirigido. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, a ver, díganme, resolver 3 más 2 para ustedes, ¿sería un problema o sería un ejercicio? Te dicen, profe, por favor, un ejercicio, hello. O sea, 3 más 2. Además, un ejercicio trivial. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, uno se los plantea a un niño de, no sé, 3, 4 años que no ha visto nunca ni siquiera el símbolo, ese símbolo que aparece ahí de más, por ejemplo? Para un niño eso es un tremendo problemazo, porque no tiene idea qué cosa es ese símbolo, nunca ha visto una suma en su vida, etc. Por lo tanto, es relativo dependiendo de la edad que uno tenga, dependiendo de la experiencia previa que uno tenga, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos elementos que van a influir en el hecho de si uno ha visto, por ejemplo, si uno ha enfrentado el problema con anticipación o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es que sea tan estático. O sea, para algunas personas un problema va a ser un ejercicio y viceversa. Ya. Veamos esta pregunta que está acá. Léanla para que ustedes me digan si ustedes visualizan primero si esto es un ejercicio o es un problema. Yo digo que es un problema, profe, porque no es algo tan explícito. Ya, Yo cuando me ponen la palabra mínimo, para mí también pasa a ser un problema. no, no, es un problema, ¿no es cierto? Es un problema. En términos generales, es un problema porque no hay una fórmula, así que uno le dice, chupalla, ¿cómo? Y además yo creo que para todos ustedes, digamos, yo creo que lo más probable es que es primera vez que ven una situación como esta, ¿cierto? Por lo tanto, es un problema. Entonces, resuélvanlo. Sí, resuélvanlo. A ver, para resolverlo, de acuerdo a Polya, uno primero tendría que generar un plan, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo basándome en la experiencia previa igual, yo cada vez que se me presenta
algún problema o algún ejercicio donde hay alternativas, yo suelo usar siempre las alternativas. Estoy hablándole de mi forma, eso no significa, no es la única, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno dice, yo por lo menos digo, como me están hablando de mínimo, como dice uno de ustedes, dice, está compartiendo, voy a ir con el número menor. Voy a poner que sea el número menor para obtener 3 padres. A ver, déjame anotar acá para que no se me olvide. 3 padres, 3 hijos y 2 nietos. Entonces, listo. Veamos qué pasa si ponemos 4 personas para ver si funciona. Y aquí pusimos los Simpsons porque son bonitos y uno los conoce. Ya. A ver, si ponemos 4 personas, obviamente tienen que estar entrelazadas, que este es el papá de este, etc. A ver, chequemos. ¿Tenemos 3 padres? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Aquí hay un papá, aquí hay otro papá y aquí hay otro papá. ¿Tenemos 3 hijos? Sí. Un hijo, 2 hijos, 3 hijos. ¿Tenemos 2 nietos? Este es nieto de este y este es nieto de este otro. ¿Sí, no es cierto? ¿Cumple con las condiciones? Sí. Por lo tanto, la respuesta es B. ¿Se fijan? Claro, previamente, cuando uno no ha visto la respuesta, uno se hace, pero así, pucha, se da vuelta, piensa, cranea, no sé qué, pero si se fijan, si uno usa, por ejemplo, en este caso particular, se usó una estrategia, hacer un esquema, y además, aunque suene tonto decirlo, el poner gráficamente al más pequeño, después el siguiente, después el otro, es mucho más fácil para visualizar el tema de los parentescos. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima vez, por ejemplo, si ustedes se enfrentan a un problema donde aparecen parentescos, como ya van a tener la experiencia previa de haber visto por lo menos un ejercicio similar, ya como quien dice, ya no tienen que, entre comillas, la estrategia que van a utilizar les va a resultar más rápido que se les ocurra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, van a tener esta herramienta guardadita ahí en la mochila de herramientas posibles. ¿Se fijan? ¿Ya? Veamos otro problema. Ya, resuelvan ese. La C, profe. ¿La C? Ya, ¿qué hizo usted? Con los de arriba de 2 en 2. Le doy en 2 con los de arriba. O sea, a ver, el 2, Sí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ya. ¿Y para sacar el de acá? Y con ese, o sea, ese es distinto, pero al 6 le sumo 8 y después también le sumo 8. Entonces yo seguí con lo mismo. Perfecto. Esa es una forma, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo usted en el fondo? Lo que encontró es como un patrón, ¿no es cierto? Pero fíjense que, por ejemplo, también podemos haber dicho, estos 2 sumados dan este, 22. estos 2 sumados dan este. Y ahí seguramente a ustedes también se les ocurrió ese patrón. ¿Se fijan? O incluso algunos podrían haber dicho, voy a preocuparme primero de este triángulo. ¿Cómo paso del 2 al 6? ¿Cómo paso del 6 al 10? Y cómo paso... y se fijan, le sumo 4, le sumo 4, le sumo... Por ejemplo, ¿se fijan? Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Generar un patrón a partir del cual se movían estos números. ¿Cierto? ¿Ya? Bueno, y ahí aparece explicado lo mismo que me explicaron ustedes. Entonces, para resolver un problema, vamos a ver
un poquito el detalle del paso 1 y el paso 2, que son los más complicados, digamos. ¿Cómo uno puede decir, puede afirmar que ya entendió el problema, o el ejercicio, o la situación? Cuando uno es capaz de responder estas preguntas, por ejemplo, ¿entiendes todo lo que dice el problema? ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras? ¿Distingues cuáles son los datos? ¿Sabes a qué quieres llegar? O sea, en el fondo, por ejemplo, esto apunta a la naturaleza de la solución. Supongan ustedes que nosotros estemos enfrentados a un problema que tenga que ver con, no sé, por ejemplo, número de hijos. Y nosotros por algún motivo hacemos un procedimiento y llegamos a la respuesta que X tiene que ser igual a -2. ¿Podemos tener -2 hijos? Claramente no, ¿no es cierto? Por lo tanto, claramente no podemos llegar a una cantidad de hijos negativa, o una cantidad de hijos, 1,5 hijos. Eso sería como raro, o sea, 1,5 hijos, por ejemplo. Entonces también, ¿sabes a qué tipo de respuesta, a qué tipo de cosa queremos llegar? ¿Hay suficiente información? ¿Hay información extraña? A esto con información extraña nos referimos, por ejemplo, cuando aparece, a veces aparece información que es como capciosa, ¿me entiendes? Así como, o distractiva, digamos, más bien para distraer. ¿Será necesario utilizar esa información? ¿Importará? ¿Me entiendes? ¿Es este problema similar a otro que uno haya resuelto? Esto es súper importante porque de repente uno dice, ahora recuerdo, esto se parece a un problema que alguna vez me enfrenté y lo resolví de tal forma. ¿Ya? Si uno responde estas preguntas, uno puede decir que ha comprendido el problema. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para configurar un plan? Por ejemplo, lo que hicimos acá, usar una variable, buscar un patrón, hacer una lista, hacer un dibujo, un diagrama, razonar de manera directa nomás, pensar, o razonar de manera indirecta, trabajar hacia atrás, ver algunos casos que cumplen una condición, usar algunas propiedades conocidas, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Estas son como herramientas a partir de las cuales uno genera un plan. Y obviamente en la ejecución del plan es donde uno tiene que pensar y analizar si realmente, bueno, uno lo ejecuta, obviamente. Cuando uno hace un plan, lo ideal es llegar a concretarlo, a aplicarlo, porque el objetivo es que uno quiere resolver el problema, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, ustedes ejecutan el plan, ¿de acuerdo? Y una vez que lo ejecutan, ustedes tienen que después, una vez que tienen que mirar hacia atrás. ¿Logramos resolver el problema o no lo logramos resolver? ¿De acuerdo? Y ahí la cuarta parte, que sería el cuarto paso, es como el feedback. Si el problema fue resuelto, maravilloso, fantástico, tickets, y estamos todos felices. Si el problema no fue resuelto, simplemente nos vamos, podríamos irnos al paso 1 o al paso 2, porque la verdad es que a lo mejor fue porque no fuimos capaces de visualizar cuál era el problema real, ¿de acuerdo? O también puede ser que el plan que generamos no fue el mejor plan, porque no consideramos otros factores que influían en la situación, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en ese escenario, uno puede volver a generar un nuevo plan, lo aplica y de nuevo tiene feedback, ¿de acuerdo? Y a otra, también dentro de las estrategias, por ejemplo, está el que a veces puede resultar interesante, que es, por ejemplo, si uno plantea una situación y, por ejemplo, uno dice, a ver, este problema, bueno, si fuera una clase presencial, por ejemplo, uno podría decir lo siguiente: el problema que yo tengo es un problema gigante, es, por ejemplo, de este tamaño, así. Ya. Yo primero les voy a pedir una cosa, que ustedes piensen, les voy a dar 2 minutos para que piensen un problema, algún problema que ustedes tengan en general, digamos. Ya, tienen 2 minutos.
A ver, ¿alguno de ustedes quiere compartir? Ajá, sí, no es para que nos pongamos tristes, pero ¿alguno de ustedes quiere compartir un problema? Su problema puede ser trivial. ¿Usted quiere? Compártalo, por favor. ¿Usted quiere compartir? Cualquier problema, estimado, que se pueda contar, sí. ¿No? ¿Nadie? Yo voy a compartir un problema. Un problema que se me produjo en este instante, cuando estaba dibujando este rectángulo. Que en la cocina hay una persona que está preparando el almuerzo, un personaje, y la puerta estaba abierta. Entonces, cuando uno está haciendo clase, en mi casa se escucha todo. Entonces empezó a haber ruido de platos y cosas que sonaban. Entonces se me presentó el problema y yo rápidamente dije, este es un problema grande, un problema chico, pero es un problema. Entonces les pedí a ustedes lo que les pedí para darme tiempo de pararme e ir y cerrar la puerta. Esa es la solución. ¿Me entienden? Y resolví el problema. Era un problema chiquitito, porque tenía rápida solución. Era cerrar la puerta para no tener más ruido. Por ejemplo. Entonces, pero ese era un problema pequeño de resolución rápida. Pero sucede, por ejemplo, y yo me pongo a pensar qué tipo de problema tenía yo cuando yo era en el colegio, pongámoslo en el colegio, en la universidad. Bueno, habían problemas de Lucas, por ejemplo. Claro, un truco. Habían problemas de Lucas. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué hice en el colegio? Porque habían de repente problemas de Lucas en el sentido de que no es que a uno le faltara ni que comer, ni mucho menos, pero resulta que yo quería comprar otras cosas y no tenía la posibilidad de comprarla. Entonces dije, a ver, ¿qué hago al respecto? Bueno, estoy hablando hace muchos años atrás. Entonces yo dije, yo soy habilosa con las manos, yo me voy a poner a hacer artesanía. Y empecé a hacer unas cosas así con alambre, de este alambre en esa época se usaba y era moda y era fashion, bronce, y empecé con un alicate a hacer cosas de bronce y empecé a hacer aritos. Y me fue súper bien, porque todos mis compañeras y compañeros de otros cursos, éramos un colegio de la mayoría de niñas, me compraban aritos. Entonces yo a todas mis amigas las invitaba a tomar bebida, a comer berlines, o sea, yo era la millonaria del curso, porque en el fondo me hice una especie de pyme en el colegio, donde vendía mis aros y mis cosas, así que tenía lucas para otras cosas, digamos. Y resolví mi problema. Y así. Entonces, ¿por qué dibujé este? Y en ese momento, por ejemplo, para mí era un problema grande porque yo quería comprar otras cosas y no podía, entonces era un problema grande, pero en este momento, por ejemplo, estoy poniendo hipotéticamente, en el mismo problema que yo tenía, supongamos que ya, yo me quería comprar un jeans de marca, y el jeans de marca valía lucas, X lucas, no sé, 20.000 pesos en esa época, 10.000 pesos, ya ni me acuerdo. Y resulta que ahora, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí si yo quisiera un jeans de marca, si sería un problema para mí comprarlo. Y claramente para mí, y obviamente ustedes cuando tengan mi edad, tampoco va a ser un problema para ustedes. ¿Por qué? Porque van a estar trabajando y por lo tanto comprar un jeans de marca, gastar 20.000, 30.000 pesos, no va a ser un problema grande, porque uno dice, bueno, ¿qué tanto? Si a fin de mes yo estoy trabajando, gano plata y puedo invertir y me compro mi jeans de marca. No es un problema. O sea, si yo tuviera que ejemplificar este problema que se ve grande en esa época cuando yo era un adolescente, en este momento es así, de chiquitito, por ejemplo. Entonces, obviamente va a depender del momento, de la situación y de las condiciones donde uno esté. Ahora, ¿cuál es el aporte? Y a lo que quiero llegar, es que además, por ejemplo, cuando uno está metido en un problema, uno lo visualiza como una situación sumamente así imposible de resolver. Entonces, como hay una propuesta de una estrategia que uno dice, mire, perdón, lo borré. Dice uno, oiga, ya, este problema grande, de este tamaño, que es gigante, ¿usted lo puede resolver? La respuesta es definitivamente no puedo. Perfecto. ¿Usted puede resolver la mitad? O sea, bueno, me quedó medio chueco mi línea por ahí. ¿Puede resolver esta parte? A ver, y uno piensa, analiza, calcula, ve las alternativas y dice, no. Perfecto. ¿Puede resolver este pedacito, la cuarta parte? Uno dice, no. Todavía me queda muy grande.
Perfecto. ¿Puede resolver esta parte? Uno dice, a ver, esto. Uno piensa, analiza, obviamente dependiendo de la situación particular, y uno dice, a ver, este pedacito, sí, yo este pedacito lo puedo resolver. Perfecto. Entonces, parta resolviendo la partecita del problema que usted sí puede resolver, que es esta. Y parta por esta. Y después revisa si puede resolver esta otro pedacito. Y así. O sea, entonces, en el fondo, el mensaje es la estrategia. Es, si uno tiene un problema y uno realmente se da cuenta que es superior a uno prácticamente, trate de subdividirlo en partecitas de forma tal de que llegue a un tamaño adecuado donde uno pueda ese tamaño resolverlo. Y empezar con la ejecución y la resolución del problema. ¿No? Estoy mostrándoles como una estrategia. ¿Ya? Ya. Ahora, queridos alumnos, nosotros vamos a, ahora les voy a poner un desafío. ¿Algún comentario, observación que deseen hacer antes que nos metamos en el ensayo de la evaluación progresiva 2? ¿No? Ya. Ya. Entonces, en el ensayo para la evaluación progresiva 2, en el problema número 4, dice, por ejemplo, transformar el racional 4236 a fracción correspondiente. Bueno, acordémonos que este numerito es 436, 36, 36, se repite infinitamente el 36, ¿cierto? Entonces, para transformar, este es un número racional. ¿Por qué? Porque es un número racional porque lo podemos escribir de la forma como una fracción, donde lo de arriba es un número entero y lo de abajo es un número entero, ¿ya? Entonces, este numerito, para pasarlo, escribimos el número tal cual, enterito, ignoramos la coma y la rayita, y le restamos todo lo que no está bajo la rayita, ¿de acuerdo? Que sería el 42. Y esto lo dividimos por el 9, tanto en 9 como dígitos aparezcan debajo de la rayita. En este caso sería 2, ¿de acuerdo? Un 9, otro 9. Y después tantos ceros como dígitos aparezcan que no estén bajo la rayita después de la coma. O sea, en este caso, uno solo. Entonces usamos la calculadora y nos queda 4236 menos 42, y eso nos da 4194 dividido por 990. Si uno toma la calculadora y pone 4194 y lo divide por 990, que obviamente lo pueden comprobar, les queda como 4,2, 36, 36, 36, 36. ¿De acuerdo? Sí, profe, lo que pasa es que la respuesta de la forma A sale como la D. Entonces por eso no está confundida. O sea, ¿está mala la respuesta, me dicen? ¿Eso? Sí, Ah, no le puedo creer. Ah, ya. No sé, no me voy a meter, no vi la respuesta, pero ¿y esta cuál es la alternativa? Está mal puesta la respuesta entonces. ¿Cuál es la alternativa? la 4 es la alternativa B. A ver, espérense, a ver, déjenme mirar la prueba, la 4, la pregunta 4. Es la alternativa 4194, 990. 41. La letra B. ¿Y cuál aparecía como respuesta? La D. Si uno pone 4194, o sea, eso es fácil que ustedes lo puedan detectar, ¿ah? Porque ponen la calculadora 4194 y lo dividen por 900. Y se fijan, eso les da 4,66. Por lo tanto, esa está en la pauta, estaría incorrecta. Pero es la B, ¿ok? O sea, la alternativa correcta es la B, es la que acabamos de encontrar. ¿De acuerdo? Gracias, estimada, porque bueno, un error de... Lo importante es que sea el error del ensayo, porque los ensayos puede pasar, pero en lo oficial no puede pasar. ¿Ya? Gracias. El Gracias, siguiente, profe. a usted. El 11. La pregunta número 11 dice,
la negación de la proposición. Tenemos que recordar, cada vez que uno niegue, por ejemplo, un para todo X, por ejemplo, que pertenece a un cierto conjunto, para todo, si uno va a negar un para todo X que pertenece a un conjunto con una cierta propiedad, la negación de esto corresponde a la negación de un para todo, siempre es un existe. Existe X en el mismo conjunto y se niega la proposición. Ya en este caso, y cuando es la negación de un existe X, tal que cumple la condición P de X, la negación de un existe es un para todo. Es la contraria, ¿ya? La otra. Y siempre se niega la proposición, ¿de acuerdo? Teniendo esto claro, en el ejemplo específico del problema 11, dice, para todo X que pertenece a los reales, existe Y. Ahora aparecen dos variables en este enunciado, pero es la misma cosa. Perdón, X más 1, perdón. E igual a Y. Ya, entonces tenemos que negar esta. ¿De acuerdo? Estamos haciendo el ejercicio. Entonces negamos cada una. La negación de un para todo es un existe X. La negación de un existe es un para todo. ¿Y cuál es la negación de X más Y? De X más 1 igual a Y. Es X más 1 distinto de Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Sería la opción A, ¿no es cierto? Estimado. ¿Sí? Chicos, ¿están ahí? ¿O se fueron? ¿Se fijaron? Es la primera. Sí, profe. ¿Estamos ok? Sí. Ya, súper. Ya, el siguiente es... Me pidieron el 13. El 13. En el problema 13 se define una operación, se llama ley de composición interna, pero en el fondo es una operación, ¿ya? Que es la operación que se denota por este círculo con una rayita, y dice que A circulito B va a ser igual. ¿Qué hay que hacer? Hay que multiplicar A por B, hay que restarle A y hay que restarle B. Se define de esa manera. Entonces cada vez que uno tenga algo circulito esta otra, nos va a dar esto que está acá. ¿Sí? Entonces la pregunta es, voy a aprovechar el ejercicio igual para agregarle otra pregunta a este ejercicio, aunque no esté aquí contemplado. 5 triangulito E, ¿qué hay que hacer? Perdón, 5 triangulito 3, ¿qué hay que hacer? Tomar el primer elemento, siempre tienen que seguir en el mismo orden en que aparece acá. Dice, tome el primer elemento, multiplíquelo por el segundo, ¿cierto? Porque es A por B, menos el primer elemento, y réstele el segundo elemento. Entonces sería 5 por 3, 15, menos 8, son 7. Por lo tanto, 5 triángulo 3 vale 7. O sea, sería la opción B. ¿Ya? Y voy a hacerles una pregunta aprovechando el ejercicio, como el último ejercicio antes de que nos metamos al tema administrativo. Determine el elemento neutro de la operación circulito. Bueno, esto es si existe, porque puede que no exista, ¿ya? Si existe. El elemento neutro de esta operación. Entonces nosotros decimos sea E ese elemento, ¿ya? ¿Lo vamos a buscar? Sí, porque la idea es ver si existe. ¿Qué gracia tiene que cumplir este elemento E? Tiene que ser tal, por definición de elemento neutro de una cierta operación, tiene que ser A, cualquier A, circulito E, tiene que darnos A, y además E, circulito A,
también tiene que ser A. Acuérdense que el elemento neutro de una operación es el elemento tal que operado con un número cualquiera no le hace nada, lo deja el mismo número cualquiera, ¿cierto? Y lo mismo para el otro lado. Entonces nosotros vamos a trabajar con esto. ¿Qué significa que A circulito S a A? Entonces uno dice, bueno, aplico la definición de mi operación, de mi ley de composición interna, que es A circulito E. Acuérdense que el E es el que andamos buscando. ¿Qué es A circulito E? Dice por fórmula, dice, tome el primero por el segundo, menos el primero, réstele el segundo, y eso tiene que ser igual a A. ¿Se fijan? Entonces nosotros queremos despejar. Ojo con esto, que hay un detalle en el enunciado del problema 13. Uno tiene que saber en qué universo está trabajando, ojo, si está trabajando en los reales, en los números enteros. Dice, se define en el conjunto de los números enteros. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Que todos los numeritos que están acá en juego, el A, el B, el E, pertenecen a Z, son números enteros, o sea, no pueden ser fracciones, no pueden ser números racionales, ni irracionales, perdón, pueden ser números racionales, pero solamente los que tienen el denominador un 1. Por ejemplo, el 7 es 7 partido por 1, ¿no es cierto? Este es un número racional. ¿Es racional? Sí, porque se puede escribir como una fracción, donde lo de arriba es un número entero y lo de abajo es un número entero. ¿Sí? ¿Pertenece a Z? Sí, también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un número entero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos de acá abajo despejar el E, fíjense, nos va a quedar E, paréntesis, A menos 1, igual a más A, que es 2A, ¿no es cierto? Y fíjense que el A menos 1 está multiplicando al E, pasa para el otro lado dividiendo. ¿Cierto? Primero, este elemento pudimos resolverlo, pudimos encontrarlo, pero ¿cuál es el problema de este elemento? Bueno, y obviamente el A tendría que ser distinto de 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no podemos dividir por 0. ¿En qué conjunto, a qué conjunto en general pertenece este número? ¿Están los números enteros? ¿O está fuera de los números enteros? ¿Esto es un número entero? ¿Entiende mi pregunta? ¿Este elemento es un número entero o es una fracción, un número racional? Racional con denominador distinto de 1. Es una fracción. Claro, este número en general, porque obviamente tiene que cumplirse siempre, no pertenece a los números enteros. Y si no está en los números enteros, no existe. ¿De acuerdo? Para que existiera, tendría que ser, por ejemplo, que nos hubiese dado E igual a 1, o E igual a 5, o E igual a 4. Son números que viven en Z. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el consejo es, frente a cualquier ejercicio, fíjense muy bien en qué conjunto están buscando las cosas, si están buscándolo en los números racionales, en los números enteros, en los números reales, etc. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora voy a proyectar, estimados, un anuncio que les envié a todo el curso y a todos los cursos, que lo tengo que tener en algún lugar. Aquí está. Para poder explicarles de manera clara y precisa lo que dice relación con las últimas evaluaciones. Esto es súper importante y por eso lo dejo grabado, ¿ya? Bueno, este anuncio yo se los envié. Lo primero, y súper importante, la próxima semana, el miércoles 30, jueves 1 y viernes 2 de julio, desde las 7 hasta las 8, 9 horas, se va a dar la evaluación progresiva 2. De manera clara y precisa nos especificaron en la reunión de coordinación, no hay segundas oportunidades para rendir esta evaluación progresiva 2 porque estamos terminando el semestre y no hay más tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si alguno de ustedes, yo sé que los problemas a veces vienen y uno no se da cuenta, pero ustedes tienen 3 opciones para dar esta evaluación. Por lo tanto, yo les sugiero que traten de darle el mismo miércoles o a más tardar el jueves, de forma tal de que cualquier situación externa, digamos, que se les presente a ustedes, tengan la posibilidad
de rendirla el viernes a más tardar, pero no va a haber una segunda oportunidad para dar esta evaluación. Por lo tanto, ustedes tienen que manejar su situación y frente a eso, ustedes tienen que determinar qué día la dan. No hay motivo, no se puede dar de nuevo porque no hay más tiempo, no hay más fechas, ¿ok? ¿Ya? Y ustedes eligen miércoles, jueves o viernes. Piensen que tienen 2 ensayos. Profe, ¿Sí? una consulta, ¿usted ya dio las notas? Sí, pero están en récord. Es que lo acabo de revisar y no sé por qué no las tengo. No la tengo la suya. No están en academia. Usted entra a Reco y hay una carpeta que dice instrucciones, evaluaciones. Usted entra ahí y dice notas prueba 1. Ah, ya. Y hay un archivo Excel, porque la subí en Excel. Yo no voy a subir las notas todavía, fundamentalmente por si hay algún cambio de porcentaje, alguna cosa de último minuto, entonces prefiero subirlas a academia al final, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso se las Ya, estoy muchas gracias. enviando en Excel, ¿ok? Ya. Profe, ¿Qué? y siempre hay dos formas de dar la evaluación, como ahora aparece, dice ver ensayo en formas A y B. ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Hay que dar los dos? Estimado, son ensayos. Les pusimos ahí pruebas para que ustedes practiquen. Es para que ustedes estudien. Eso no es la prueba. La prueba formal va a estar en la carpeta blanca donde ustedes ingresaron a la evaluación progresiva 1 y esas van a estar recién abiertas el miércoles 30, jueves 1 y viernes 2 de julio. Lo que ustedes tienen, que hicieron hoy día, es un ensayo. Y pueden hacer la forma B del ensayo cuando ustedes quieran en cualquier momento, porque eso es solo material de estudio. ¿Ok? La evaluación progresiva, chicos, yo les pido que lean. Ahí dice, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, ahí tienen que hacer sus pruebas. Y van a estar en la carpeta blanca, donde dice el nombre del curso, no en las carpetas que ustedes están moviéndose aquí. ¿Me entienden? ¿Lo tienen claro eso o no, estimados? ¿O necesario que yo ingrese con ustedes y les muestre dónde va a estar? Ya, les voy a mostrar por si acaso. Prefiero exagerar porque hay algunos que andan medios perdidos en el espacio, así que, a ver, espérenme, no sé si estoy compartiendo pantalla. Ya, miren, ahí estamos en Reco. Vamos a ir al aula. A ustedes les aparecen varias carpetas. En esta carpeta, estimados, digo yo blanca porque fondo blanco, dice taller para el desarrollo del pensamiento lógico, ustedes ingresan aquí y en este espacio les va a hacer la evaluación, va a aparecer evaluación progresiva 2. Y aquí adentro ustedes resuelven la evaluación progresiva 2. Nosotros estamos trabajando en el espacio del curso y aquí tenemos los apuntes, los materiales y todo lo demás. ¿Está claro? Ustedes el miércoles, jueves o viernes de la próxima semana ingresan acá y resuelven su evaluación progresiva 2. ¿Ok? Ya. Continúo. Entonces, donde dice material de estudio, ahí dice claramente, ver ensayo, evaluación progresiva 2 en formas A y B que se encuentran en Reco. Carpeta, o sea, lo que yo acabo de hablar está escrito acá y este anuncio yo se los envié el día martes o miércoles, si no me equivoco. Cualquier circunstancia o limitación, supongamos que tengan algún problema tecnológico, inmediatamente, no me tienen que escribir a mí, porque yo no puedo tramitar la solución del problema, sino que le escriben inmediatamente a este correo, indican su sección, su root, y qué les pasó, digamos, cuál fue el problema técnico que tienen, porque ellos son las personas que les van a resolver el problema. ¿Ok? ¿Ya? Después, nosotros la próxima semana, perdón, no la semana, sino que de la semana que viene a la otra, vamos a tener un descanso que no pasa nada, en esa semana es para descansar, desconexión total, ¿de acuerdo? Del 5 al 9 de julio. Después de esa semana, viene la semana del 12 de julio,
que nosotros en esa semana vamos a tener la prueba número 2, que es la otra prueba que vale un 30%, ¿de acuerdo? ¿Ok? Esta prueba es una prueba que tomo yo en horario de clase, pero excepcionalmente a ustedes les va a tocar el día viernes 16 de julio, y ese día, los que les toca el día viernes, obviamente no tenemos clase, por lo tanto, yo les voy a abrir la prueba, y para eso voy a volver acá. Necesito de los 11 estudiantes que están acá, porque en realidad los que no están, bueno, no van a poder votar en esto. Si a ustedes les parece bien que les abra la prueba el día jueves, el jueves 15 de julio, de 14:00 a 18:00, o prefieren en la mañana. ¿Me entienden? La pregunta mía es, para que ustedes lo único que tienen que hacer es ingresar. Yo les voy a mandar por anuncio, y en la carpeta de instrucción de evaluaciones, en las dos partes va a aparecer el link para que ustedes ingresen a dar su prueba número 2. ¿Por qué? Porque si hay algún problema con RECO, ustedes van a tener el link en los anuncios, en el anuncio que yo le voy a enviar la noche anterior, ¿de acuerdo? Entonces ustedes ingresan al anuncio, pinchan y acceden a dar su prueba. En este espacio de tiempo, ustedes tienen que disponer de 90 minutos reales para hacer la prueba, pero ustedes eligen en qué momento ingresan. Entonces, una opción, Igual que la primera prueba. igual que la primera prueba, con la única diferencia es que ahora no va a ser en horario de clase porque ustedes el viernes es feriado, y no les voy a poner una prueba feriado, hello, ¿ya? Entonces, la pregunta mía es, ¿les parece bien el jueves 15 de julio de 2 a 18:00 o prefieren en la mañana del mismo jueves? ¿Está bien? Bueno, a mí por mi parte me sirve en la tarde porque en la mañana tengo otras clases. No sé, Ah, mis ya. demás Lo, compañeros. ¿Ya? lo En la mismo, tarde, la yo igual. Renata también. Tenemos ¿Ya? clase en mismo la también. mañana, profe. Estupendo. Yo igual les voy a enviar un anuncio donde cuando les envíe el link, a lo mejor lo voy a hacer un poquito antes, les voy a decir con precisión. Bueno, les estoy diciendo ahora, oficialmente va a ser el jueves 15 de julio de 14:00 a 18:00. ¿Estamos? Ese día vamos a hacer la prueba número 2. Por favor, estimados, planifiquen, organicen sus tiempos, porque para estas evaluaciones no se pueden repetir, independiente de la situación específica, ustedes tienen que organizarse y programarse porque ya no tenemos tiempo, ¿ok? ¿Ya? Ya. Este punto es importante, la prueba recuperativa. Decidimos abrir la prueba recuperativa a cualquier situación, o sea, aquel estudiante que haya faltado por el motivo que sea, digamos, no tiene que justificar ni conmigo, ni con jefe de carrera, ni con nadie, que haya faltado o a la evaluación progresiva 1, o a la evaluación progresiva 2, o a la prueba número 1, o a la prueba número 2, puede rendir esta prueba recuperativa y da la prueba recuperativa y reemplazamos esa nota. El estudiante dice por qué nota se reemplaza. Ahora, si un alumno... Profe, pero Déjeme las Disculpe, terminar, estimado, déjeme terminar, expongo y a lo mejor ahí se responde su pregunta. Un alumno que desee subir su nota puede rendirla también, y ese alumno tiene que explicar, decir por qué nota se reemplaza. ¿Por qué esto es importante? Porque si ustedes, por ejemplo, me dicen, ya, voy a reemplazar por la prueba número 1, perfecto. Y si ustedes se sacaron un 4 en la prueba número 1, pero dieron la recuperativa para reemplazar ese 4, y sucede que por algún motivo en la prueba recuperativa se sacan un 3, ese 3 se cambia por el 4 sí o sí. O sea, no es, uno va a elegir la mejor nota y en función de eso, no. El estudiante que se decide a entrar a dar la prueba recuperativa, automáticamente va a borrar la nota que el estudiante me va a indicar. De hecho, la próxima semana les voy a preguntar, bueno, lo que pasa es que todavía no tienen todas las notas, pero antes de eso me van a tener que informar a mí cuál va a ser la prueba que van a reemplazar, ¿de acuerdo? Y se reemplaza sí o sí, ¿ok? Por lo tanto, a menos que estén 100% seguros, no la den. O sea, si no están 100% seguros, mejor no darla, pero si están seguros, la dan. La materia es toda la prueba, es como un examen,
entra toda la materia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y esa se va a hacer el 19 de julio en el horario de las clases, ¿ok? Dígame, estimado, ahora pregúnteme, si es que me va a preguntar de la recuperativa, ojalá, y si no, al final me pregunta, digamos. Sí, el tema de las progresivas, ¿hay que hacerla? O sea, yo pensé que no era obligación. De esas que son las progresivas. Mire, la programación inicial que está en RECO, salen los porcentajes de las evaluaciones progresivas y de las pruebas grandes. Por lo tanto, usted ha faltado muchísimo a clase, porque por supuesto que son obligatorios, estimado, por eso se disponen de fechas. De hecho, se dan 3 fechas para que ustedes puedan rendirla. Por lo tanto, si por algún motivo usted no dio la evaluación progresiva 1 porque tenía esa confusión, va a tener que dar la prueba recuperativa para reemplazar ese 1. Obviamente, digamos, si es que quiere aprobar el ramo. Pero desde el día 1, cuando yo partí las clases, les leí el programa, ahí aparecen las evaluaciones y aparecen definidas en fecha y todo. La única diferencia, la única cosa que tuvimos que modificar en el camino, es que originalmente iban a ser 3 evaluaciones progresivas, pero dado las semanas que tuvimos que tomar de descanso y los ajustes que hubieron durante el semestre, se tomó la decisión de solamente hacer 2. Y por eso cada una, en vez de valer un 10%, cada una vale un 15%. ¿Ok? Profe, es que ahí es donde yo tuve el problema de que estuve en clase de otro profesor, donde tuve el enredo al principio, pero por eso era. Pero gracias, ya sé lo que tengo que hacer. Pero ya lo puede resolver, porque me da la recuperativa nomás, ¿me entiende? Y ahí reemplaza. Así que no ha pasado nada grave. ¿Ya? Ok. Otra cosa, después de esto, que me parece que esto va a ser la semana del 12 de julio, no se asusten por esto, porque es una autoevaluación, que en el fondo no es así como que yo los vaya a entrevistar y les vaya a decir, oiga, ¿usted qué nota se pondría como autoevaluación que vale un 10% y todos me van a decir un 7? No. Sino que ustedes el día de la prueba, digamos, después de la prueba, que es la semana del 12 de julio, bueno, ahí yo les voy a enviar el detalle de esto. Ustedes van a tener que responder un cuestionario, pero es un cuestionario que se basa específicamente en el proceso formativo que ustedes sienten que llevaron durante el semestre. ¿Ya? Son preguntas, ¿sí? Preguntas respecto de su proceso formativo. Algo cortito, rápido, y de ahí van a sacar el 10% que les falta para dar el 100% en el curso. ¿De acuerdo? Esto que está acá, yo se los envié, como les dije recién, como anuncio, por lo tanto, este documento ustedes ya lo tienen. Me parece que lo envié, no sé si creo que fue el lunes o martes, por ahí, lunes, martes o miércoles de esta semana. Así que ustedes lo tienen, ¿ok? ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Alguna otra pregunta? Profesora, Diga. ahora, bueno, bueno, yo le voy a hacer una pregunta personal, entonces si Sebastián No, tiene una... Benjamín, Ya, dígame. si es algo personal, El- mejor dejémoslo al final, ¿ok? Ya. Ya. ¿Una pregunta así como general? El link de la prueba usted lo envía el Se los día- envío el link. A ver, la evaluación progresiva 2 va a estar en la carpeta blanca que les proyecté. Ahí yo no les envío ningún link, porque eso va a estar ahí miércoles, jueves y viernes de 7 a 9. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que ingresar a RECO, ustedes ingresan a esa carpeta y entran a la prueba. Respecto de la evaluación mía, la que va a ser el día jueves 15 de julio, entre las 14 y las 18 horas, lo más probable es que a más tardar el día antes, yo les voy a enviar un anuncio con el link. ¿De acuerdo? Y además lo voy a subir a RECO en la carpeta que dice instrucciones y evaluaciones. En caso de que a alguien no le llegue el anuncio o cualquier evento, va a estar por 2 lugares. Uno va a ser un anuncio, o sea, un correo que les llega a ustedes, y la otra opción va a ser en RECO, en la carpeta instrucciones y evaluaciones. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ahora nosotros tenemos 2 notas que están en el Excel, ¿cierto? De esa Ustedes, nota, la
La ¿sí? primera nota es la evaluación progresiva y la segunda nota es la prueba, la primera prueba que tuvimos, Lo ¿cierto? que pasa es que están por separadas, están en carpetas separadas. Una carpeta dice notas, evaluación progresiva 1 y aparece un Word donde están las notas. Y hay otra, No, no, pero me refería al Excel que envió ahora. no, en el Excel hay una sola nota, no hay dos. Ya. Ah, ya. O yo estoy loca. Yo también veo dos ahí en... A ver, Sí, déjeme o ver. sea, Ah, pero, déjeme abrirlo. Eh, eh, ¿Ustedes son el 74103? ¿Ah? sí, Qué sí, raro, profe. qué raro lo que me dicen. A ver, espérese, déjeme compartir pantalla con ustedes, porque a lo mejor subí algo raro, algo que no era, no sé. Díganme ustedes, ¿esto le subí o subí otra cosa? Sí, yo veo eso, profe. Ya, A igual, mí me mandó otro. pero si yo Yo no se también lo... veo otra cosa. Pero, a ver, no entiendo, pero yo no les Mire, si le... no les mandé nada a nadie, estimado. Yo, esto que está escrito acá, lo subí a, a Ahora al, sí, a la carpeta de... al Zoom. No, No, al principio de... Bueno, al principio del Zoom envió un Excel al chat. ¿Se recuerda? Sí, a profe, lo ver, mandó con todo lo Y eso, de, no sé, pregunta uno, pregunta dos, cada puntaje. y eso, si usted me habilita la, ¿cómo se llama? Si usted me espere. habilita No, si la función le de creo, compartir pantalla. espérese, le creo. ¿Le mandé el detalle entonces? ¿Eso hice? Sí, o sea, salen como todas las notas y Ah, salen como no, pregunta ya, uno, ya, sorry, el no es tiempo. esta la intención porque ahí yo hice unas correcciones, así que ignoren ese documento que les envié, pero un poquito, porque ahí yo hice algunas correcciones. Entonces, denme un segundo. Les voy a enviar, dice nota prueba 1, y se los voy a volver a enviar en el chat, y esto es lo que importa, digamos, ¿ya? El otro detalle, y además que lo cambié, entonces hice algunos cambios, entonces a lo mejor no sé qué le enviar, la verdad, pero no importa. Esto que les voy a enviar ahora es lo verdadero. Ya, profe. Espérenme un poco. Dice, a ver, notas prueba 1, 74103. Les envié el detalle. Ahí va. Error al enviar el archivo. Ah, no sé por qué pasó eso. Lo voy a hacer de nuevo, espérense. Notas prueba 1. Ahí debería... Oh, ¿sabe que no me deja enviarlo? Qué raro. Me dice error al enviar el archivo. A ver, espérese un poquito. Qué cosa más rara esta. A ver... extraño. Archivo. Guardar como. Eh, deme un minuto, por favor. Entonces, yo ahora revisando, Espere. No, tranquilo. Sí, no. Sabe que por alguna extraña razón no me deja enviarlo. Entonces lo que voy a hacer, es como bien rasca lo que voy a hacer, pero le voy a proyectarla y ustedes le sacan fotos nomás. Además son sí, poquitos, entonces, ¿me entiendes? Se puede hacer. Eh, profe, pero lo que pasa es que ahora viendo las notas y el pauta de evaluación progresiva, no estoy en como si no hubiese tenido nota, entonces no sé, eso es lo que le quería preguntar. ya, escúcheme, eso es algo particular. Deme un Ya, segundo, déjeme resolver lo general, que es lo que a mí me importa en este minuto. Estoy en esto, entonces en tanto no lo resuelva, no voy a avanzar a otra cosa. Ya, esperen un poco, que no puedo, no me deja. Voy a proyectar la pantalla y ya, ahí están las notas. Por favor, perdonen lo que les pido, pero saquen una foto de las notas y después voy a ver qué problema estoy teniendo que no la puedo subir, ¿ya? Pero según yo creo que la subí a Reco, no sé. ¿Ya le sacaron foto?
¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Estamos listos. Ya, estamos listos, estimados, a nivel general para quedarme con los alumnos que necesitan, tienen dudas a nivel particular. Profe, sobre la respuesta de la evaluación progresiva, Ya, del ensayo. que sí, había más que también estaban mal puestas las respuestas. A ver, a ustedes tienen dos pautas. Sí. Tienen formato A y formato B. Ujú. ¿Y ustedes me dicen que esas respuestas están incorrectas? Por lo menos la del formato A, ¿Hay varias más que están malas? ¿Eso me está diciendo? sí hay dos más. A ver, ¿cuáles son? Dígamelas al tiro porque para revisarlas. ¿Cuáles? Estimada. La 12 ¿Ya? y la 13 también. Ya, las voy a mirar, ¿de acuerdo? Las voy a mirar las dos y si hay alguna Ujú. corrección, yo creo que a más tardar mañana yo le subiría la pauta corregida. ¿Ya? Pero las tengo que mirar antes de decirle nada. ¿Ok? Pero puede pasar. Eso no. Ya puede pasar. ¿Hay alguna pregunta generalizada? Gracias, gracias, estimada. ¿Hay alguna otra pregunta, estimados? ¿No? Profe, en las notas de la evaluación progresiva, aquí en Reco, ¿Mm? no salgo yo, profe, yo se la mandé, Ya, yo sí no, la hice. escúcheme. Esto ha pasado en Mm, varias secciones, ¿ya? Esto es súper importante, así que prestan atención a esto. Yo no tengo manera, yo no puedo entrar al sistema a revisar si ustedes, cuál es la nota que ustedes tienen, si la rindieron o no. Yo necesito que ustedes me envíen un correo durante la tarde, porque yo pienso el fin de semana armar un Excel con todas las situaciones de todos los alumnos que en la evaluación progresiva 1 les aparece un 1 o aparece como que no la rindieron, porque los 1 es como que no la hayan rendido, no la rindieron, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Me mandan un correo, sí, durante la tarde me ponen arriba evaluación progresiva 1 y en el asunto me ponen profesora, me ponen, no me redacten nada en realidad, pónganme su nombre completo, el día que dieron la evaluación progresiva 1 y la sección. No quiero nada más que eso. ¿De ya, acuerdo? profe, pero es que no salgo ni en la lista, la verdad. No salgo así, como dice usted, con el 1, por ejemplo. ¿Y usted está en mi sección? Sí, pues, profe, sí. Ya, entonces en el caso particular suyo, haga lo que le pedí y además póngame que no aparece en la lista. Ya, O se no, le mando un correo entonces. Arián, escúcheme. Sí, dígame. Quédese al final mejor porque yo voy a compartir la pantalla y voy a entrar a Reco y voy a ver si está dentro de mis participantes, de mis alumnos. Y así salimos al tiro de la duda si usted es alumno o no del curso. ¿De acuerdo? Ya, profe. Quédese un ratito más. ¿Alguna otra pregunta general? Ya van 3 alumnos que se van a quedar para casos particulares. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ya. Estamos listos entonces. Se me quedan los 3 alumnos que los dejé pendientes para que analicemos de manera particular, revisemos su situación. El resto, vuelvo a insistir, nosotros tenemos clase el próximo viernes, clases normales, donde voy a ver raíces y alguna otra cosa que me quede por ahí en el tintero, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos clase el próximo viernes, pero acuérdense que ustedes tienen que dar su evaluación progresiva 2 el miércoles, jueves o viernes, sí o sí, ¿ok? ¿Ya? Listo, estáis liberados.